Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Mario Gómez. En compañía de los señores Alejandro Morales y Carlos Moguea, hacemos parte de la clase de termodinámica. El tema el cual nos fue asignado para exponer son los tanques de almacenamiento de agua fría. Voy a dar una breve descripción acerca de qué son los tanques de almacenamiento. Son estructuras de diversos materiales, por lo general de forma cilíndrica, que son usados para guardar o preservar líquidos o gases a una presión determinada. Los tanques de almacenamiento suelen ser usados para almacenar líquidos y son ampliamente usados en las industrias petrolera y química, y principalmente su uso notable en las refinerías, en los cuales son requeridos para almacenar de forma temporal o prolongada. Cuando hablamos acerca de los tanques de almacenamiento de agua, debemos tener en cuenta que estos deben cumplir las condiciones adecuadas para el buen mantenimiento del buen estado del líquido. Es por ello que deben tener ciertas características que permitan que los tanques sean completamente eficientes. Almacenar hoy en día el agua se ha convertido en una tarea muy usada en todos los lugares del mundo, donde existe una elevada escasez de dicho líquido. Es, por ejemplo, en las zonas áridas y desérticas, o simplemente en los lugares en el número de población supera la demanda de agua, lo que hace que las poblaciones, empresas, comercios y entre otros se vean obligadas a almacenar el líquido para la propia supervivencia. Además, es importante sacar a colación que las empresas que tratan el agua hacen el uso de los tanques de almacenamiento debido a que la mayoría en ellos es donde se realizan todos los tratamientos, purificación o potabilización de dicho líquido. Existen muchas empresas en el mundo que realizan diferentes tipos de tanques. Dichas empresas toman en cuenta factores como el tamaño, el tipo de material que deben llevar los diferentes tanques almacenadores de agua que allí realizan. Es importante resaltar que existen tanques de agua de almacenamiento para agua potable, que son especialmente para el consumo humano. También hay tanques que tienen como función principal almacenar aguas residuales. Estos últimos deben tener ciertas características, ya que deben ser resistentes a los contaminantes y a los elementos tóxicos, debido a que estos pueden deteriorar las paredes y destruir el tanque. El tamaño de los tanques es completamente variable. Se pueden encontrar tanques de almacenamiento de agua que pueden ser de 100 litros, que son los que se encuentran en la mayoría de los hogares, hasta encontrar tanques de miles de litros para almacenamientos y abastecer ciudades enteras o pueblos. Los tanques que almacenan agua pueden ser fabricados de varios materiales, adaptándose a las necesidades de quien los use, sean hogares o empresas. O sin embargo, los tanques de almacenamiento de agua en material plástico, fibra de vidrio, hierro y concreto son los que más se usan. Formas de los tanques de almacenamiento de agua. Las formas en que se pueden encontrar los tanques que hay no es muy variable, debido a que las formas se basan en cuanto a la capacidad en litros que se pueden almacenar. Hay de forma cuadrada, cilíndrica y hay esférica o rectangulares, todo dependiendo del uso de quien los tenga y el material del cual sea elaborado. Buenas noches, mi nombre es Carlos Andrés Moguea, estudiante de la asignatura Termodinámica del Instituto Tecnológico Metropolitano. En el proyecto que nos tocó, tenemos que hablar de los tanques de almacenamiento de agua. Yo me voy a enfocar en un proceso muy interesante que es el proceso del rotomoldeo. Independientemente de la forma del tanque o el uso que se le vaya a dar, todos son fabricados por el mismo proceso, ¿cierto? El rotomoldeo no es más que una transformación de termoplásticos. Este es un proceso muy versátil y tiene la ventaja de un costo inicial relativamente bajo para su fabricación y también una gran versatilidad en formas y tamaños. Podemos fabricar desde tanques pequeños hasta tanques muy grandes. Este proceso se divide en 4 etapas, las cuales son la carga de la materia prima, el proceso de horneado, el proceso de enfriamiento y la remoción de la pieza. La fabricación por rotomoldeo depende de 3 aspectos muy importantes, los cuales son la materia prima, el molde de buena calidad y la máquina para el proceso debe estar en buenas condiciones. Debemos garantizar el movimiento biaxial de la misma. Debemos garantizar el correcto funcionamiento de su parte mecánica, de su parte eléctrica y de su parte de control.
El molde puede ser fabricado por diferentes materiales y diferentes procesos. Entre los materiales podemos hablar de el aluminio fundido, el aluminio maquinado, el acero al carbono y podemos hablar también del acero inoxidable. Los polímeros usados se recomiendan que sean de un tamaño uniforme. Los más usados son el polipropileno, el nylon, el PVC, el policarbonato, entre otros. La materia prima debe ser micronizada. El tamaño promedio el cual se utiliza en el proceso es de 500 micras. Las cantidades usadas definen el grosor de la pieza, es decir, si utilizamos más material, la pieza va a ser más gruesa. Si utilizamos menos material, la pieza va a ser un poco más delgada. Entonces voy a definirle el proceso como tal, ¿cierto? El molde se fija en el brazo de la máquina y la cantidad de material se vierte en el interior del mismo. Luego se definen los parámetros para la programación del proceso, el tiempo de calentamiento y la velocidad de rotación de los ejes. En este proceso, el molde empieza a rotar en el interior del horno de manera que el polímero se distribuya uniformemente. Por eso es la importancia de garantizar una máquina con una distribución eficiente del calor y movimientos precisos. Así garantizamos la uniformidad y la calidad del producto final. Después de concluir el proceso de calentamiento, procedemos a la etapa de enfriamiento, ¿cierto? El material todavía debe permanecer en una rotación biaxial. El material no puede, por ningún motivo, dejar de estar rotando, porque nos puede salir una pieza deforme. En este proceso de enfriamiento se pueden utilizar ventiladores o aspersores de agua. Después del enfriamiento continuamos sacando la pieza y ahí el proceso es finalizado. Entonces, una de las desventajas o la desventaja principal de este proceso es que la producción es para series cortas. Digamos, muy acelerada no es posible por el proceso de calentamiento y enfriamiento. Muchas gracias. Cordial saludo, profesora. Continuando con el tema que venía hablando el compañero Carlos, yo les voy a hablar sobre los materiales utilizados, los más comunes en cuanto a los tanques. Iniciaremos con los tanques plásticos. Los tanques plásticos son los más usados a nivel mundial debido a que poseen grandes ventajas tales como que no sueltan sedimentos ni color. Son comúnmente utilizados en color negro, un polietileno negro muy denso para evitar el paso de los rayos solares, de la luz ultravioleta, la cual ayuda a la proliferación de bacterias que son las que contaminan el agua. Pues encontramos gran gama de colores en el tema de los tanques de polietileno, pero el más común y el que más se ve pues en el tema rural o en el tema residencial es el color negro. A veces se pueden utilizar otra gama de colores como para mimetizar con el medio ambiente o con el entorno en que se encuentre, pero el más común que vemos en el mercado es el color negro. Los tanques plásticos tienen una gran resistencia pues a la corrosión por su material y por las virtudes del polietileno de alta densidad. No poseen partes metálicas, o sea que no es factible que se oxiden, son de muy fácil manejo, su transporte y su almacenamiento es demasiado fácil. Entonces estas ventajas hacen de que el tanque de polietileno o el plástico sean más higiénicos y más funcionales, por ende pues los más comerciales. Pasando a otro material, encontramos los tanques de fibra de vidrio, que igual que los tanques de plástico son muy utilizados, pero estos son un tema más industrial. En su mayoría son realizados pues con fibras de tela, un gel o resinas de poliéster pues entre otros.
dado como resultado una fibra de vidrio muy útil y muy resistente a los golpes. Son muy resistentes a las altas y a las bajas temperaturas, entonces es muy común verlos en climas extremos. El tema residencial ya, pero en edificios, por lo general se ponen en la parte superior del edificio, en el último piso, en las azoteas, y por medio de unos sistemas de bombeo de aire, por unos hidroflow, son los que se les da presión a las tuberías para que el agua llegue a presión a los apartamentos. Entonces son de gran capacidad y pues obviamente los edificios que vemos hoy en día son de gran número de habitantes. ¿Qué desventajas tienen estos tanques de fibra de vidrio? Este tipo de tanques tienen la desventaja pues que la industria solo suele hacerlos en tamaños muy grandes, no es como tanto para el hogar o un tema rural, a menos de que se manejen grandes cantidades, los vamos a ver comúnmente, pero en grandes dimensiones. Entonces son más utilizados en el tema, como le decía, residencial, pues, pero en edificios, en centros comerciales, en hospitales, pues, y en temas más de industria. Y por el tema de la fibra, es un poco factible de que la luz ultravioleta afecte su interior y pues produzcan proliferación de algas o bacterias que contaminen el agua. Se busca pues en el tema de almacenamiento en cuanto a tanques de agua potable. ¿Qué otro tipo de material encontramos en cuanto a tanques? Encontramos los tanques de hierro. Eran muy comunes hace muchos años pues el almacenamiento en tanques elevados, pero ya son poco la utilización de estos tanques por el tema de la corrosión. El mantenimiento es más complejo, tiene que ser más periódico, pues debe tener una periodicidad más corta para el mantenimiento. Es un tanque que es un poco complejo pues para el almacenamiento de agua potable. Son muy utilizados pues para el tema de aguas residuales, tratamientos de agua. Las plantas de tratamientos de agua se ven todavía muchos tanques de hierro, aunque ya se ha venido reemplazando en el tema industrial el hierro por el acero inoxidable, tanto en la industria alimenticia, por todo este tema de normatividad se ha ido reemplazando el tanque de hierro por los tanques de acero inoxidable. Que las partes donde aún se utilizan este tipo de tanques se debe hacer una limpieza muy profunda y se deben pintar con una pintura pues especial para evitar y disminuir la corrosión. Los tanques de hierro son demasiado pesados, entonces por eso hoy en día no son como tan prácticos por el tema del transporte, el tema de la ubicación. Generalmente estos tanques de hierro se ven en partes pues elevadas. Los tanques de concreto, que son muy utilizados en Colombia, sobre todo en las zonas, en las costas, y comúnmente los vemos en que se utilizan en los patios o en las ceras, en los frentes de la casa. Son hechos en forma de tanque para poder almacenar el agua. Son muy utilizados pues en sitios donde, pues, sobre todo aquí en Colombia, que es donde el agua escasea demasiado, entonces las familias tienen que recurrir pues a este tipo de tanques para almacenar el agua. Tienen muchas desventajas, son más grandes que las ventajas, puesto que es muy fácil la proliferación de bacterias, de algas, en el tema de la resistencia pues como a las inclemencias del clima. Factible que se fisuren, tengan filtraciones de humedad. Entonces es un tanque que ya está como mandado como a recoger, por decirlo así. Hay que tener en cuenta en cuanto a los factores para escoger un tanque, es el tema de almacenamiento, si lo necesitamos pues en temas rurales o temas para el hogar. Hay que mirar qué capacidades de consumo y capacidades de abastecimiento tenemos en el sector donde se va a utilizar el tanque para poder escoger el mejor tanque. Nosotros decidimos como enfocarnos más al tema de normatividad del tanque plástico, que está regida por la NTC 4384, que habla pues sobre los productos plásticos, específicamente los tanques de polietileno de alta densidad.
para el almacenamiento pues de aguas, y son tanques hechos en un proceso llamado rotomolde. Esta norma nos habla pues sobre el tema de materiales adecuados, el diseño de tanques, las características del fondo para poder ponerlos y ubicarlos pues como en sitios estratégicos, los accesorios, sus acabados, qué resistencia según el espesor deben tener al impacto, a la deformación, la capacidad nominal pues según el espesor. Esta norma no aplica para tanques horizontales ni tanques utilizados para el transporte, netamente es enfocada como al tema de tanques verticales. Ya para el tema químico o el tema de rótulos, se rige más sobre la resolución 0501 del 2017 del Ministerio de Vivienda, donde se explican pues como los requisitos técnicos que debe tener no solamente en tema de tanques, sino en tema de acueductos, accesorios pues para este tipo de elementos.